Ah, un Genially es lo que, acá está. Sí, está, ya está la clase, ya está subido a la plataforma. Sí, profe, está subido porque yo pude visualizarlo. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a hacer más que nada el repasito de la parte teórica del BAN, así podemos hacer estos dos ejercicios, y después avanzamos con el que te decía recién de las matrices. Bueno, entonces, como vieron en la teoría, los proyectos de inversión hay dos formas de analizarlo, a través del valor actual neto y a través de la tasa interna de retorno. Por una parte, el valor actual neto, este es un indicador financiero que sirve para determinar la viabilidad de un proyecto. Cuando tenemos un proyecto o varios proyectos y tenemos que analizar la viabilidad del mismo, lo podemos hacer mediante el valor actual neto. Esto lo que dice si tras medir los flujos desde futuros ingresos y egresos y descontar la inversión inicial, queda alguna ganancia, el proyecto es viable. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros tenemos acá la fórmula del BAN. Supónganse que tenemos que analizar un proyecto, si vamos a invertir o no en un proyecto nuevo. Tenemos que ver la factibilidad o la rentabilidad de ese proyecto. Ese proyecto va a tener una inversión inicial, un flujo inicial de desembolso, y después tenemos flujos, depende del periodo que vamos a analizar. Supónganse que tengamos 3, 4, 5 periodos del proyecto. Entonces vamos a tener, como acá lo menciona con la letra D, distintos flujos de fondo. Estos flujos de fondo son todos los ingresos que vamos a tener en cada periodo, menos los egresos. Entonces, de esa manera, y teniendo en cuenta el valor actual del desembolso inicial, lo que vamos a analizar es si ese proyecto es viable o no es viable, a través de esta fórmula. Esta fórmula ustedes la van a encontrar así, resumida en los libros, es esta misma fórmula desagregada por cada uno de los periodos. Esta fórmula lo que significa es el BAN, el valor actual neto, el FMN representa los flujos de fondos netos en cada periodo, lo que está acá es la sumatoria de cada uno de los flujos de fondos de los periodos que estamos analizando. Como les decía recién, son todos los ingresos menos los egresos de caja. Después tenemos la IO, que es el desembolso inicial, el valor inicial, lo que necesito invertir para realizar este proyecto. N es el periodo de tiempo que vamos a analizar, generalmente se analiza en años, pueden ser 3, 4, 5, 10 años, depende del proyecto, también puede ser en meses, pero generalmente lo vamos a ver en años, y K, o I como figura acá, es el costo de capital utilizado. Nosotros para analizar un proyecto lo que hacemos es, teniendo en cuenta el desembolso inicial, calculamos los flujos de fondos, como les decía recién, de ingresos menos egresos de cada uno de los periodos, y lo comparamos con el desembolso inicial o los fondos iniciales. Como cada uno de esos flujos de fondos son de periodos diferentes, los pesos de cada periodo son diferentes al desembolso inicial. Entonces lo que tenemos que hacer para poder compararlo es traer todos esos flujos de fondo al periodo inicial, al periodo actual. Y lo hacemos a través de una tasa de mercado, como en este caso la llamamos I, o se la pueden encontrar como K, que es el costo de capital utilizado, y es una tasa representativa del mercado, para determinar si esta inversión, si este proyecto es viable o no. Por ejemplo, lo que podemos utilizar como una tasa es la de plazo fijo, porque una forma de evaluarlo, nosotros decimos, bueno, ese dinero que contamos, ¿qué hacemos? Analizamos este proyecto, invertimos en este proyecto, o lo colocamos en un plazo fijo. Obviamente que el plazo fijo siempre va a tener menor riesgo. Entonces, por eso tomamos esta tasa para traer todos estos flujos de cada uno de los periodos al periodo inicial y lo comparamos con el desembolso que hay que hacer. Depende si ese BAN nos da positivo, negativo, cero, que ahora lo vamos a ver, es si aconsejamos o no realizar esa inversión o ese proyecto. Dice, si existen varias opciones de inversión, el BAN también sirve para determinar cuál de los proyectos es más rentable. Supóngase que tenemos una inversión y queremos invertir y tenemos varios proyectos. Entonces, para decidir cuál de estos proyectos vamos a realizar, podemos desarrollar el BAN de cada uno de los proyectos y ver cuál es más rentable. Y también es muy útil para definir la mejor opción dentro de un mismo proyecto, considerando distintas proyecciones de flujos de ingresos y egresos. Por ejemplo, si nosotros queremos invertirnos en un nuevo negocio, podemos analizarlo a través del BAN y teniendo distintas alternativas. Por ejemplo, no sé, un negocio de ropa, sacamos el BAN con ese proyecto, si es el negocio de ropa de chicos, le incorporamos zapatos, lo analizamos con ese proyecto, vamos analizando con dentro del mismo proyecto, distintas opciones
y ahí podemos ver, según el BAN que nos dé cada uno de estos proyectos, de estos flujos de fondo, si es viable o no es viable. Y dice, igualmente, este indicador nos permite, al momento de vender un proyecto o negocio, determinar si el precio ofrecido está por encima o por debajo de lo que se ganaría en caso de no venderlo. Entonces, si nosotros tenemos un proyecto ya iniciado, y en la mitad del proyecto queremos venderlo, podemos sacar el valor de ese proyecto, según en el momento que estemos, a través del BAN. O sea, tiene muchas formas de utilizarse. Y bueno, como decíamos recién, el BAN es el valor actual del flujo de caja o beneficio neto proyectado que ha sido actualizado mediante una tasa de descuento. Esta última es la tasa de rendimiento o rentabilidad mínima que se espera obtener. Es como un resumen de lo que vimos recién. Después tenemos reglas de decisión. Una vez que llegamos al resultado, o sea que al saldo inicial o a la inversión inicial, desembolso inicial, le restamos todos los flujos de fondos actualizados por esa tasa de retorno o esa tasa de rendimiento, entonces si el BAN nos da menor que 0, el proyecto no es rentable. Cuando la inversión es mayor que el beneficio neto actualizado, el BAN negativo menor que 0, en este caso no se aconseja la inversión. Acá, esto lo van a ver según distintos autores. El BAN cuando es igual a 0, acá este autor que yo tomé dice que el proyecto es rentable porque ya está incorporado la ganancia de la tasa de descuento. O sea, aunque sea 0, lo que considera es que como ya está tomado el descuento, la tasa que estamos utilizando, en este caso sería beneficioso realizar el proyecto de inversión. Pero también van a ver que muchos autores dicen que cuando el BAN es 0, se desaconseja porque tiene una forma más... o sea, como ya los flujos de fondo directamente en el inicio no dan mayores a 0, no se desaconseja. Nosotros en la cátedra generalmente lo tomamos de las dos maneras, no sé cómo lo vieron con Ivana, con el BAN igual a 0. Ella pensaba que era como ella dijo que era rentable, lo mismo que vos, que era rentable para algunos autores, pero que consideraba que era como de gusto trabajar tanto tiempo para claro, que el BAN quede igual a 0. Por eso, el BAN... Claro, porque habíamos dado un ejemplo. Claro, el BAN igual a 0 es más que nada una cuestión de arriesgar o no, o sea, es una cuestión más personal. Si ya sabemos que los flujos, que el desembolso inicial es igual a los flujos que me va a dar ese proyecto, si ya sabemos que es igual a 0, si nosotros queremos arriesgar, decimos, bueno, lo probamos igual, lo hacemos o lo analizamos, también se puede analizar a través de otros métodos. Pero bueno, eso ya les digo, es más que nada un criterio personal de arriesgar o no en este proyecto. Bueno, y después, si el BAN es mayor a 0, el proyecto es rentable. Cuando el beneficio neto actualizado es mayor que la inversión, se ha cumplido dicha tasa y además se ha generado una ganancia o un beneficio adicional. Entonces, en teoría, más que nada, lo que podemos ver son estas reglas de decisión. Ustedes tienen que analizar esta regla de decisión. Bueno, la tasa interna de retorno, después verlo, ya se los explicó Ivana, no me voy a detener, así podemos avanzar por los ejercicios, pero eso más que nada... Está la fórmula, las definiciones, y las reglas de decisión que estuvimos viendo recién. Bueno, acá lo que yo les subí es un ejercicio adicional, porque como no vamos a ver nada de la TIR, y en los prácticos casi todos los ejercicios están relacionados BAN y TIR, entonces acá les agregué, esto es un ejercicio de parcial, que lo vamos a desarrollar ahora, y después vamos a hacer el ejercicio 1 del práctico, que solamente es de BAN. Así que bueno, se los voy leyendo y lo pueden ver conmigo. Dice, se requiere que evalúe la factibilidad de un proyecto de inversión. Se trata de la compra de una maquinaria cuyo costo de adquisición es de 100.000 pesos, con costos asociados anuales de 12.000. Fíjense que acá dice el costo de adquisición inicial de 100.000 pesos. Puede ser, por ejemplo, que a lo mejor les diga que el costo de la compra de la maquinaria sea de 100.000 pesos y tenga gastos para la puesta en marcha de la maquinaria. Todo lo que sean gastos iniciales son todos gastos de desembolso inicial. ¿Sí? Acá solamente tenemos el importe de 100.000 pesos. Este costo de adquisición este proyecto tiene costos asociados anuales y fijos de 12.000 y variables unitarios de 15 pesos. O sea, este proyecto tiene costos fijos de 12.000 pesos y costos variables unitarios de 15 pesos.
La duración del proyecto es de 4 años, o sea que vamos a analizar 4 años del proyecto. Además se sabe que el precio de venta del producto es de 37 pesos por unidad y se espera un volumen de producción para el año 1 de 1.500 unidades, para el año 2 de 1.750 unidades y para el año 3 de 3.250 unidades, y el último año de 2.900 unidades. Y acá para tomar una tasa del mercado, dice que el costo de capital se considera constante para todo el tiempo que dure la inversión e igual al 9%. Entonces lo que tenemos acá, para analizar este proyecto, es un desembolso inicial de 100.000 pesos, sabemos que el periodo del proyecto que vamos a analizar es de 4 años, sabemos también que tenemos, ¿se acuerdan que tenemos que determinar cada uno de los flujos de fondos de los 4 años del proyecto? En los ejercicios que vimos, o que vieron con Ivana, el flujo de fondo estaba dado. Acuérdense que el flujo de fondo era la suma de los ingresos menos los egresos. Acá tenemos que los ingresos serían las ventas, ¿sí? Que nos determinamos, tenemos distintas cantidades de ventas por cada uno de los años del proyecto que vamos a analizar. Por otra parte, tenemos un costo fijo anual de cada uno de los años que vamos a analizar, y un costo variable, que es unitario, que nos establece acá, de 15 pesos durante todo el proyecto. Entonces lo primero que tenemos que analizar es si se aconsejaría o no la compra de esta maquinaria. Siempre es aconsejable que ustedes hagan el gráfico para poder ubicarse, ¿sí? Del tiempo. Estamos en el momento 0 y cada uno de los años, año 1, 2, 3 y 4 que vamos a analizar el proyecto. En principio, en el momento 0, el momento actual, tenemos el desembolso, que sería la compra de la maquinaria, por 100.000 pesos. Va con signo negativo porque es el desembolso de dinero que vamos a tener que realizar para encarar este proyecto. En el año 1, lo que se acuerda que hacemos es, con la fórmula, era flujo de fondo sobre 1 más la R. Entonces, el flujo de fondo del año 1 serían todos los ingresos de caja menos los egresos de caja. Los ingresos de caja, en este caso, son las ventas. En el enunciado establecía que vendía en el año 1 1.500 unidades a un valor de 37 pesos. Entonces, si hacemos 1.500 por 37, nos da que tenemos un ingreso de dinero de 55.500 pesos. Después nos establece que el costo fijo es de 12.000 para todo el periodo, para todo el análisis, los 4 años de análisis. Entonces, es fijo. Entonces, tenemos 12.000 menos 12.000 para los 4 años que estamos analizando. Acuérdense siempre, acá dice costo fijo anual. Solo estamos analizando periodos anuales. Por ejemplo, si el costo fijo nos dice que es 2.000 pesos mensuales, como estamos analizando el periodo dentro de un año, tenemos que hacer 2.000 por 12 meses, ¿sí? Tengan en cuenta eso. O a veces nos dice, por ejemplo, que los sueldos de los empleados es de tanto dinero, y lo está expresado en términos de meses. Entonces también, como estamos analizando el flujo de fondo anual, lo tenemos que multiplicar por los 12 meses. Otro costo que podemos tener es el alquiler del local, que también a veces está expresado en términos mensuales. Ahí también lo multiplicamos por los 12 meses, que es el término que estamos analizando, que es un año. Y después, por otro lado, otro egreso que tenemos son los costos variables. El costo variable nos dice que se mantiene constante en todo el periodo, en toda la inversión, el proyecto de inversión, que son 15 pesos. Como este costo es variable con respecto a las unidades de venta, tenemos que hacer 1.500 por 15, y nos da que el costo variable es de 22.500. Si hacemos el ingreso de dinero menos los egresos de dinero, nos da que el flujo de fondo del periodo 1 es de 21.000 pesos. Por otra parte, analizamos el periodo o el año 2. En el año 2 tenemos un total de venta de unidades de 1.750. El precio unitario se mantiene constante, puede ser que acá varíe, que nos diga otro precio unitario. Acá en este caso se mantiene constante en 37. Entonces, lo que tenemos que determinar son las ventas del año 2. Haríamos 1.750 por 37, y nos da que las ventas del año 2 son 64.750. Los costos fijos se siguen manteniendo constante, 12.000, y los costos variables
también son constantes en todo el proyecto de análisis, son de 15 pesos. Pero en este caso lo multiplicamos por las unidades vendidas, que son de 1.750. Y nos da que los costos variables en el año 2 es de 26.250. Entonces, si al flujo de ingreso de dinero de 64.750 le restamos los egresos de dinero, ¿sí? Nos da que el flujo de fondo del año 2 es de 26.500. Acá estamos analizando la compra de una maquinaria. Otro dato que se puede dar, otra información que puede dar el ejercicio, es la amortización. No sé si lo vieron, pero en este caso la amortización la tendríamos que restar acá si nos dice el enunciado. No, Muy bien, no la tenemos que restar, porque lo que tenemos en cuenta acá es la entrada y salida de dinero. Las amortizaciones registramos un concepto contable donde registramos la pérdida de valor de esa maquinaria. Entonces, en ese caso no tendríamos que registrarlo. A veces en los ejercicios figura la amortización. Bueno, en el ejercicio, en el año 3, dice que la venta fue de 3.250 unidades. En este caso se mantiene constante en 37 pesos, y nos queda que las ventas del año 3 son de 120.250. El costo fijo también se mantiene constante en 12.000 pesos, y los costos variables son 3.250 por 15, que el costo unitario también no varía, tampoco varía. Entonces el costo variable total es de 48.750. Si el total de ingresos de dinero, de flujo de fondos, de 120.250, le restamos el egreso de dinero, nos queda que el flujo de fondo del periodo 3 es de 59.500. Y por último, en el año 4, las ventas, las unidades que se vendieron fue de 2.900 unidades. También, siempre mantenemos los 37 pesos. En algunos ejercicios va variando el precio de las unidades, va variando de año a año, va cambiando el precio. Entonces, bueno, tendremos que multiplicar por el precio del año correspondiente. En este caso, lo único que va variando es las unidades vendidas. Lo volvemos a multiplicar por 37 y nos da que las ventas del año 4 fueron de 107.300. Por otra parte, el costo fijo también se mantiene constante, también podría ser que vaya variando, puede decir que el costo varía de año a año un 10%, por ejemplo, y ahí podría ser que varíe, y el costo variable también es de 15 pesos y lo multiplicamos por las unidades vendidas, que son 2.900. Y nos da que el flujo de fondo del año 4 es de 51.800. Una vez que tenemos determinado el flujo de fondo de los 4 periodos que estamos analizando, aplicamos la fórmula del BAN para determinar si es recomendable o no este proyecto. Entonces, por la fórmula del BAN, en el periodo en inicio tenemos el desembolso del dinero, menos 100.000, el desembolso inicial, más el flujo de fondo del año 1, sobre 1 más la tasa que estamos utilizando, que es 0,09, más el flujo de fondo del periodo del año 2, 1 más 0,09, lo elevamos a la segunda porque son 2 años, el flujo de fondo del año 3, también 1 más 0,09 elevado a la tercera, el tercer año, y 51.800 con la misma tasa elevada a la cuarta. Entonces nos da acá que el BAN total es positivo por 24.211,92. Entonces, en este caso, teniendo en cuenta la regla de decisiones, se aconseja comprar la maquinaria porque el BAN es positivo. Todos estos flujos de fondos que nos dio el proyecto en estos 4 años son mayores al desembolso inicial. ¿Sí? Bueno, por una parte terminamos el ejercicio 1. ¿Tienen alguna duda de este? No, Chicos, profe, al menos yo ¿no? no. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es del práctico 5, el ejercicio número 1. A ver.
el trabajo práctico número 5, que es de inversión, vamos a hacer el ejercicio 1, que es el único que es con el VAN, con el valor actual neto solo. Después los otros están todos relacionados con la TIR. Estos ejercicios también ya están en la plataforma, así que lo pueden ver de ahí. Bueno. Bueno, en este caso, el ejercicio 1 dice, una empresa estudia un proyecto de inversión que presenta las siguientes características. En este caso tenemos un desembolso inicial de 80.000, un flujo de caja del primer año de 30.000. Para el resto del año se espera que el flujo de caja sea un 10% superior al del año anterior. La duración temporal del proyecto es de 5 años. El valor residual, en este caso tiene valor residual, es de 20.000, y la tasa que vamos a utilizar es del 6%. En el punto A dice, según el criterio del BAN, se puede llevar a término o no con esta inversión. Entonces, en este caso, tenemos un flujo inicial de 80.000. ¿Sí? El desembolso inicial es de 80.000. Siempre traten de hacer la tabla del tiempo así porque es más fácil para que ustedes lo puedan desarrollar. En este caso, fíjense que no tienen ingresos y egresos de fondo. Directamente da el flujo de fondo de cada uno de los periodos. Donde dice que el flujo de caja del año 1 es de 30.000. Y después, en los otros 5 años del periodo, se va incrementando un 10%. Por eso el flujo de fondo del año 1 es de 30.000, el flujo de fondo del año 2 es de 33.000, el del año 3 es de 36.300, y el del año 4 es de 39.930, y el del año 5 se incrementa un 10% teniendo en cuenta estos 39.930, 43.923, más el valor residual del proyecto, ¿sí? Que también lo tendríamos que sumar en el último año, o lo reflejamos como otro punto acá, no hay problema. Y utilizando otra vez la fórmula del BAN, en este caso teníamos entonces los 80.000, más el flujo de fondo del periodo 1, 30.000 dividido 1, más 0,6, que es la tasa de capital que vamos a utilizar para traer estos flujos de fondo al periodo 0. El año 2 de 33, el flujo de fondo de 33.000, bueno, acá ya está resuelto, es 1,06 elevado a la segunda. El año 3, 36.300, 1,06 elevado a la tercera. El año 4, 39.930, y también 1,06 elevado a la cuarta. El flujo de fondo más el valor residual de 63.923, y también 1,06 elevado, son 5 periodos a la quinta. Entonces, en este caso también desarrollamos la fórmula, y nos da que el BAN es igual a 87.545, en este caso es mayor a 0, entonces es aconsejable la inversión. Y en el punto B, lo que dice es, calcule el desembolso inicial que habría que acceder para que la rentabilidad fuera del 50%. En este caso, a diferencia del anterior, que teníamos cuál era el desembolso inicial, nosotros lo que tenemos que determinar acá, cuál sería el desembolso inicial en el caso de que necesitemos o queramos que la rentabilidad sea de un 0,5%, de un 5%. ¿Sí? Entonces, directamente, teniendo en cuenta los flujos de fondos iniciales, de 30.000, lo dividimos por 1 más 0,5, ¿sí? Acá también ya está resuelto, 33.600, de 1 más 0,5 a la segunda, más 36.300, dividido 1,05 a la tercera, porque son 3 años, 39.930, dividido 1,05 a la cuarta, y 63.923 dividido 1,05 a la quinta porque son 5 años. Desarrollamos cada una de las divisiones y nos da que el desembolso inicial para obtener una rentabilidad del 50% tendría que ser de 61.727,47.
¿Sí? Estos son muy simples, no tienen mayor complejidad. Lo único que tienen que tener en cuenta es lo que yo les decía. Cuando hacemos el flujo de fondo, qué es lo que se suma, qué es lo que se resta, y qué se tiene en cuenta o no, como tengan siempre en cuenta que los flujos de fondo son la entrada de dinero líquida o el egreso de dinero, no otros conceptos que a veces tienen en el enunciado. Bueno, no sé si tienen alguna duda de esto. ¿Se entendieron, Creo que chicos? los demás ejercicios los tenemos que hacer. ¿Cómo? Los demás ejercicios nosotros los tenemos que hacer. Los demás ejercicios son de TIR, nosotros no lo vamos a tomar en el parcial, así que no lo vamos a tener en cuenta. No, o sea que sería solamente el primero y lo que vimos en clase. Claro. Ejercicios para practicar son el que yo les di recién, el anterior, que era de un parcial, era un ejemplo de un parcial. Sí, los que vimos en la clase de teoría. Ah, en la clase de teoría, creo que vieron uno. Vimos sí. uno, creo, sí. Claro. Bueno, gracias. Bueno, no, por eso, como les decía recién, no tiene mayores complejidad estos ejercicios, solamente tienen que tener en cuenta qué conceptos incorporan dentro de los flujos de fondo, y siempre traten de hacer la línea de tiempo que les va a ayudar para no confundirse los conceptos. ¿Mm? Profe, ¿ya se sabe cómo va a ser el parcial? Como les decía, no lo armamos todavía, pero como les decía la otra vez, seguramente va a ser múltiple choice, pero son ejercicios. Por ejemplo, supónganse que les demos este ejercicio. Ustedes lo tienen que armar, y después les damos 3 opciones de resultado. Un van igual a tanto, un van ustedes tienen que marcarlo en el múltiple choice, pero tienen que desarrollar el ejercicio. ¿Y en matrices cómo va a ser, profe? En matrices también. En matrices también, lo que no lo armamos, ya les digo, no lo armamos todavía, pero teniendo en cuenta lo que hicimos en la cursada en el primer cuatrimestre, también tienen que hacer partes de las matrices, o a lo mejor tienen que completar una matriz, como a lo mejor más cortito que si fueran 3 ejercicios nada más. Entonces tienen que completar una matriz, y después tienen que marcar. En un caso le pediremos que determinen el valor actual neto, en otro caso le pedimos que el Producto Bruto Interno, en otro caso el valor bruto de la producción, o sea, del mismo ejercicio, les pedimos distintos datos. Bueno. Profe, ¿Sí? yo quería saber si el miércoles que viene hay clase de consulta. No, es hoy y mañana las clases de consulta. Ah, bueno, listo, gracias. Bueno, vamos entonces a ver directamente el de matriz. No sé si todos lo tienen o lo pudieron ver. Los ejercicios que yo incorporé algunos chicos me dijeron que sí, que lo vieron. ¿Lo vieron todos o alguno lo pudo hacer? ¿Les costó mucho? Quedan 5 minutos, profe, entramos al mismo link, Entramos ¿no? de nuevo, sí, no hay problema. Ahora cuando se corte entramos de nuevo, no hay problema. Les voy explicando, así ya lo hacemos en el otro. Este ejercicio de matriz, que es diferente a los que veníamos viendo, fíjense, bueno, no sé si lo tienen a mano, lo pudieron ver, fíjense que tienen las dos matrices, la matriz de coeficientes técnicos y la matriz de requisitos directos e indirectos. Nosotros lo que hacíamos en los prácticos que ya vimos, partíamos de la matriz de insumo producto, y teníamos que determinar la matriz de coeficientes técnicos y la matriz de requisitos directos e indirectos. Y a partir de ahí determinamos diferentes variaciones de la demanda final o del valor bruto de producción, y veíamos cómo afectaba a cada uno de los conceptos. En este caso lo hacemos, o sea, es igual. La única diferencia es que nosotros partimos estas matrices, con estas matrices tenemos que armar la matriz de insumo producto, y después vemos a través de diferentes variaciones, ya sea en la demanda final, en el valor bruto de producción, cómo va variando los distintos componentes de la matriz. Esto es más que nada, como yo les decía la otra vez, es más que nada para, se analiza en el caso de que el gobierno quiera aplicar una política fiscal, una política monetaria, y quiera determinar o ver cómo afecta a los sectores productivos. Entonces, se puede hacer análisis a través de eso, una política fiscal que aumente el consumo o aumente las exportaciones, esto afecta a la demanda final. Podemos analizar a través de la matriz de requisitos directos e indirectos cómo afecta el valor bruto de producción de cada uno de los sectores, o un sector en particular, y a su vez de acá, cómo va a afectar, por ejemplo, los salarios que paga ese sector, los insumos que necesita ese sector,
y vamos viendo cómo a través de una decisión que toma el gobierno, cómo va afectando a los distintos sectores. Más que nada se utiliza como análisis de decisión. Bueno, vamos a empezar y puede cosas después se corte y volvemos a entrar. Bueno, no sé si la tienen a mano la matriz, al ejercicio. ¿Tienen a mano? ¿Lo pudieron ver? Sí, sí, sí. Porque si no, no me van a poder seguir, no lo tengo acá yo. A ver, esperen, si lo tengo acá. A ver si lo tengo acá para que se los muestre. Bueno. No lo tengo acá. Bueno, entonces, en el ejercicio, es un ejercicio parcial este, dice, usted es asesor del ministro de Economía y debe asistirlo en el diseño de la política económica para el año próximo. Para llevar adelante su tarea, usted debe, en el punto A dice, estimar la matriz de insumo producto del país, respetando las relaciones básicas de la misma, las siguientes características estructurales de la economía y los datos que se brindan a continuación. Y tenemos dos datos, la matriz de coeficientes técnicos. ¿Se acuerdan cómo se sacaba a partir de la matriz de insumo producto? Dividíamos cada uno de los componentes de la matriz de insumo producto por el valor bruto de producción, y me daba ese coeficiente técnico, que era la relación de los sectores productivos, de cada uno de los sectores, con los factores, con los distintos sectores productivos y con los factores productivos. Por otra parte tenemos la matriz de requisitos directos e indirectos. Fíjense que acá ya está dada, ¿sí? Lo que yo les decía otra vez, muchas veces se la damos así, como figura acá, ya con los coeficientes, y no la tienen que determinar. ¿Se acuerdan que la fórmula que hemos visto nosotros, que hacíamos pasaje de término, y que sacábamos estos coeficientes a través de sustitución o igualación, era en el caso de que tengamos la matriz de insumo producto, y teníamos que determinar la matriz de requisitos directos e indirectos. En este caso ya está dada, no la tenemos que sacar. Y un dato que nos da, nos dice que la demanda final del sector primario se compone de 30 millones de consumo y exportaciones por 40 millones de pesos. A su vez dice que la demanda final del sector secundario es de 60 millones de consumo, 30 millones en inversión y 30 millones de pesos en exportaciones. ¿Se acuerdan la matriz? Ahora la vamos a ir haciendo. La matriz, en este caso, teniendo en cuenta la matriz de coeficientes técnicos, fíjense que tenemos dos sectores, sector 1 y sector 2, ¿sí? En forma vertical, ¿se acuerdan que eran las compras? Y en forma horizontal eran las ventas. Acá tenemos el total de cada uno de los sectores, y el total de insumos de todos los factores productivos. Acá tenemos los salarios, rentas, intereses, amortizaciones que paga cada uno de los sectores. Entonces nosotros lo que tenemos que construir es esta matriz, acá ya está hecha. Lo que tenemos que construir es esta matriz. Y en principio nos dice, los datos que nos da, es que del sector 1 tenemos estos datos. La demanda final del sector 1 está compuesta por 30 millones de consumo y 40 millones en exportaciones. Estos dos datos son los primeros que vamos a agregar, 30 y 40.